Bienvenidos a Discutamos México. Cualquier cumpleaños merece una fiesta, una celebración, sobre todo si son 100 o 200 años. Pero además de la fiesta, vale la pena reflexionar y discutir sobre cómo se ve el festejado. Discutamos entonces no solamente la fiesta, sino cómo está México en su economía, en su política, en su pobreza, en su desigualdad. Y hoy nos toca el tema de desigualdad. Algunas palabras asociadas con independencia y revolución son justicia, igualdad, equidad, trato igualitario. ¿Es México una sociedad igualitaria? ¿Lo ha sido? De acuerdo a una encuesta de movilidad social reciente, 70% de los mexicanos están de acuerdo con que las diferencias de ingreso son muy grandes en el país. Y esto puede ser cierto. El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación, dijo hace poco que 48 millones de mexicanos más o menos están en la pobreza de alguna manera. Y también hemos visto algunas noticias en donde posiblemente las personas más ricas del mundo estén en México. Esto nos habla de que México es desigual. Desigual en el ingreso, desigual en el acceso a servicios básicos, desigual en justicia. ¿Cómo está México? Bueno, México hoy en día es un país con elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y está localizado en la región más desigual del orbe, que es América Latina. México experimentó una larga y sistemática disminución de la pobreza entre 1963 y 1984. En 89 aumentó significativamente debido a que se amplió la participación relativa del 10% de personas que tenían los ingresos más altos en el país. De ahí en adelante se ha mantenido elevada, con fluctuaciones menores, aun cuando en 2002 hubo una reducción marcada con respecto al año 2000. Pero la desigualdad en la distribución del ingreso está fuertemente relacionada con la desigualdad social. Todas las variables sociales consideradas por Coneval en la medición multidimensional de la pobreza muestran una relación inversa con el ingreso. A mayor ingreso, menor proporción de personas con carencias sociales. O sea que vivimos en un país desigual y una región desigual. ¿Es cierto? Estamos más o menos en el 10% de países más desiguales del mundo y estamos claramente en la región más desigual del mundo. En México creo que uno de los datos, hay dos datos que yo quisiera enfatizar que son particularmente desafortunados, graves. Uno es la permanencia de la desigualdad, sobre todo, como tú lo mencionaste, después de dos movimientos políticos importantes motivados en gran medida por justicia distributiva en algún sentido o en el otro, ha permanecido en niveles bastante altos. Y el segundo es que la desigualdad se da también, como mencionaste, en múltiples dimensiones y esa correlación es accidental, digamos. Es justamente porque tenemos desigualdad del ingreso, que tenemos desigualdad en educación y porque tenemos desigualdad en educación, que tenemos desigualdad en ingresos. O sea, se alimentan mutuamente, ¿no? Y sea en salud, tenemos brechas dramáticas regionales, aún en indicadores con mortalidad infantil, ¿no? Hay de los municipios más pobres a los más ricos, hay una diferencia de 10 veces, ¿no? Más de 1000%, es una diferencia dramática en niveles de vida, en oportunidades muy básicas de vida y pues en derechos políticos y en acceso a la justicia, en dimensiones que normalmente no podemos medir muy bien, ¿no? Yo diría que esos dos son los factores, pues los retos más grandes que enfrentamos en términos de desigualdad. ¿Cómo ves, Gerardo? Sí, bueno, estoy de acuerdo con Fernando y John. Además de eso, también quisiera mencionar el hecho de que tenemos una gran desigualdad regional, que es algo que pocas veces se toma en cuenta en esta discusión. El ingreso per cápita en lugares como el Distrito Federal o Nuevo León, que son los estados más ricos del país, o las entidades más ricas del país, es aproximadamente 4 o 5 veces más que el ingreso per cápita en los estados pobres como Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Entonces, la desigualdad efectivamente tiene estas múltiples expresiones en acceso a bienes y servicios, en bienestar, por supuesto, e insisto, y una característica importante también es esta
es este hecho de la desigualdad regional. Pero yo sí creo, al igual que John, que la característica más importante de la desigualdad en México no solo es que es muy elevada, sino que ha sido aparentemente muy difícil de reducir. Solo ha habido algunos periodos muy peculiares en México, ya mencionó Fernando algunos de ellos, en los cuales se ha logrado reducir la desigualdad, ¿no? Parece ser permanente, parece haber una gran inercia, y eso pues nos convoca, me parece, a pensar en formas para poder reducir esta desigualdad que, como también mencionaba John, se retroalimenta, ¿no? Se retroalimenta porque se entra uno en un círculo vicioso, en este caso, en el cual la desigualdad genera a su vez desigualdad hoy genera desigualdad en el futuro, ¿no? Y en muchas esferas, ¿no? Siguiendo con los datos, si uno dividiera la población, el 10% más rico y el 10% más pobre, hay diferencias abismales. Por ejemplo, el 10% más rico gana el 40% de lo que se genera en el país, y los más pobres ganan apenas el 1.5%. Es una diferencia muy grande que en otros países en Europa no se ve tanto. Diferencias en educación. 4 años de educación más pobres, 15 años de educación la gente más rica. Son las diferencias importantes. Y hablemos, por ejemplo, de género también, ¿no? Hay diferencias de género importantes. Solamente el 20% de los y las senadoras son mujeres en México. Y, por ejemplo, diferencias de nutrición. Los indígenas tienen el doble de la desnutrición que el promedio nacional. Son diferencias en muchas esferas. México es un país diverso y además desigual en muchos elementos de la vida diaria. Son muchos los autores que han puesto en el centro de la discusión la relativa estabilidad en la distribución del ingreso. Y a mí me interesa aquí destacar la investigación de Piketty, quien muestra que la desigualdad en la distribución del ingreso, con datos que cubren casi todo el siglo XX, para varios países, muestra que las desigualdades tienden a reducirse solo cuando se observan convulsiones políticas y sociales, crisis económicas y guerra. Creo que la época de la independencia, los grandes eventos que hemos tenido en estos 200 años, ha habido mucho conflicto, ¿no? Si tú ves en qué se gastaban los recursos públicos que mencionabas, pues era el 70, el 80% era gasto militar. Entonces, no fue una época donde los gobiernos hayan invertido en bienes públicos y notablemente los gobiernos coloniales, en educación, en salud, etcétera, ¿no? No hubo una inversión de ese tipo. Esa inversión en México ha llegado mucho más tarde, ¿no? Ha llegado, yo diría, pues en los últimos 50 años. Ha habido un esfuerzo muy importante, pero creo que acotado por la capacidad fiscal. Esta Herencia autoritaria del colonialismo es la que también explica la tolerancia que tenemos en nuestros países en América Latina a la desigualdad. Es decir, en otras culturas hay un rechazo a la idea de la desigualdad. Y para nosotros es pan de cada día, la encontramos en nuestra vida cotidiana y pasamos sobre ella como si nada. Entonces hay un aspecto cultural también metido aquí que probablemente se surge o tiene sus raíces se hunden en la constitución misma de estos países. A mayor desigualdad, en algún momento vamos a tener mayor crecimiento económico. El día de hoy, esa tesis ya quedó en el pasado y los economistas están en acuerdo de que es al revés. Menor desigualdad provoca o trae consigo mayor crecimiento económico. Si esto es así, al disminuir la desigualdad, poniendo impuestos, cambiando el gasto o por cualquier otro medio, cuando nosotros disminuimos la desigualdad, puede que algunos pierdan en el corto plazo, pero por el mayor crecimiento van a ganar en el largo plazo. La desigualdad en sí mismo, una vez que estás en un estado de alta desigualdad, por razones históricas, etcétera, es muy difícil salir de ahí, ¿no? La desigualdad genera trampas que hacen difícil escapar de la desigualdad. Una de ellas, notablemente, es que es difícil crecer en condiciones de alta desigualdad
por múltiples razones, ¿no? Porque es difícil, si una gran cantidad de la población no tiene ingresos bajos, pues el ahorro es bajo, entonces uno de los motores del crecimiento por ahí no funciona. Otro son los impuestos. Tienes una élite que logra evitar que le cobren impuestos y un grupo grande que no podría pagar impuestos aunque quisiera por su nivel de ingresos. Pues ahí también, ¿no? A mayor desigualdad, hay una gran correlación entre la desigualdad de los países y el tamaño de los estados, ¿no? Los estados pequeños tienden a perpetuarse en países con alta desigualdad y, pues, a su vez, por lo tanto, no pueden corregir la desigualdad, ¿no? Si tienes un sector importante para que la población pueda moverse económicamente, pueda aprovechar oportunidades de negocios que identifica, etcétera, pero solamente una fracción muy pequeña de la población en la práctica puede acceder a esos recursos financieros. Entonces, no nada más estás desperdiciando una parte importante de tu población en términos de crecimiento, y ahí está la relación entre crecimiento y desigualdad, sino además estás condenando a una buena parte de tu población a la pobreza permanente, a estar... ¿Cómo le haces para resolverlo? Bueno, en parte es una cuestión de gasto, gastar en microcréditos, etcétera, pero en parte es una cuestión de cómo le haces para resolver fallas de mercado, digamos, cómo le haces para que funcionen las instituciones financieras, ¿no? Gerardo, 30 segundos. Sí, muy breve. Yo quisiera enfatizar el tema de sí estar conscientes de la magnitud de la desigualdad y de que reducir la tolerancia, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que hay muchas políticas que aquí podemos mencionar o discutir, pero una cosa que sí quisiera aprovechar en estos últimos segundos es decir que se ha descalificado muchas políticas con el calificativo de populismo. Y yo creo que eso no ha ayudado, porque muchas políticas que mucha gente califica como populistas, en realidad son políticas que ayudan a abatir la desigualdad. Y en ese sentido, me parece que se ha hecho una demonización, digamos, de este término y de estas políticas que tratan de compensar estas desigualdades en la población, ¿no? Lo importante realmente es si está atendiendo una demanda de la población para reducir la desigualdad, que, como dijimos, es muy importante. Y en ese sentido me parece que hay muchas políticas que quizá en otro momento se habrían calificado de populistas, pero que son vigentes en muchos países en el mundo, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de populismo o neoliberal, estamos hablando de discriminación. Estamos hablando de descalificar sin haber analizado. Cualquier etiqueta pues no es bienvenida en estas discusiones. 15 segundos, John. Yo creo que la herramienta más importante para reducir la desigualdad en un país como México es transparentarla, ¿no? Hacer al público consciente de... Estamos hablando de vidas, ¿no? De gente que muere por un exceso de desigualdad. Desafortunadamente mueren, o afortunadamente, pero mueren en forma crónica, digamos, a lo largo del tiempo. No es un holocausto de 6 años o... son muertes que se van acumulando a lo largo de 100, 200 años. Pero son muertes. Yo creo que es muy importante que la sociedad asuma una responsabilidad, todos, como parte de la sociedad de México, sobre el costo que implica para el país, tanto en términos de crecimiento como oportunidades básicas de vida, la oportunidad de que tu hijo sobreviva más allá del primer año de vida, para todos. Creo que como individuos tenemos que asumir esa responsabilidad. Creo que si hay desigualdad excesiva en México, en algún sentido, es responsabilidad de todos nosotros. Creo que todos podemos hacer algo en distintos ámbitos. Un programa como este, pues lo que puede contribuir es a transparentar el problema e identificar lo dramático que es el costo dramático de este problema en términos de vidas, ¿no? México es y ha sido un país desigual. Y esto no solamente es injusto, ya lo hemos visto, es contrario a lo que la propia independencia y la propia revolución habían pensado. Una gran desigualdad afecta a la cohesión social, la pobreza, el crecimiento del país. Podemos encontrar muchos ejemplos donde esto sucede en el país y creemos que en esta celebración de 200 y 100 años, en la fiesta que estamos llevando a cabo, hay que celebrar los cumpleaños. También intentemos mejorar el país por nosotros y por aquellas personas que estarán aquí en los siguientes 100 y 200 años. Muchísimas gracias por la discusión y esperemos que la discusión continúe en nuestros hogares, ahí en las casas. Muchas gracias.